Esta mañana el presidente Bernardo Arévalo visitó el aeropuerto La Aurora y no fue para privatizarlo, sino para inspeccionar las instalaciones. Hola, bienvenidos a este episodio de Tangente. Mi nombre es Marjorie Fonán y es un gusto que estén con nosotros en este espacio de periodismo independiente, también de opinión y de información. Así que hoy vamos a conversar sobre lo que pasa en el aeropuerto La Aurora y este anuncio tan polémico que se hizo ayer por parte del presidente en un evento. Vamos a ver, si ustedes han estado en el aeropuerto, seguramente han notado distintas de las deficiencias que se pueden ver y estas vienen no solo de meses, sino de años. Las gradas, la condición de los baños, la pista incluso, ¿no? Para los que manejan más del tema, son muchas. Pero, ¿cuál es la propuesta del gobierno para resolver esta gran gama de problemas? Porque son muchos. Lo primero es que ya sabemos que no es una privatización, como lo aclaró el presidente hoy en una conferencia de prensa. Hablemos un poco sobre lo que sí proponen. Y para ello nos acompaña hoy el viceministro de Transportes, Fernando Suriano. ¿Qué tal está? Muy bien, aquí hablando de esos temas que siempre generan pasiones en Guatemala. Casi como el fútbol, pero ya llegan al nivel. Muchas gracias por estar con nosotros. El viceministro Suriano ya estuvo en este espacio, le recordará a usted, en su rol de PRONACOM. Él tiene amplia experiencia en el sector público, fue intendente de recaudación de la SAT por varios años, 2018, 2024, inicios, finales por ahí. Enero 2024. Enero 2024, de formación es economista. Y también nos acompaña un amigo y analista ya de la casa, Quique. Estos ya no van a ser jueves de Quique, por el momento, parece. Quique Godoy está con nosotros. ¿Qué tal? Hola Marjorie, hola Fernando. Hola. Quique, bueno, tiene amplia experiencia en el sector público, también es economista, fíjense ustedes, consultor en temas de urbanismo, también tiene amplia experiencia. Estamos reviviendo los economistas. Se vuelven a encontrar aquí ustedes. Bueno, También. así que Quique, por favor, no me vayas a explicar lo que pasó con tomates, solo eso te encargo, ¿sí? ¿O les gusta la otra versión de 2 vacas? Está difícil. Mi profesor de estadística era con cervezas. Todas se valen. Así que bueno, la mesa está servida para que tengamos una excelente conversación hoy en Tangente. Antes de eso, vamos a la primera pausa. ¿Estás planeando un evento especial y quieres sorprender a tus invitados con deliciosas opciones gastronómicas? No busques más. En Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Se adaptan a tus gustos y necesidades específicas, ya sea una boda elegante, una reunión corporativa o una fiesta íntima, con servicio completo o simplemente la entrega de los alimentos. Esto va a hacer que tu evento sea inolvidable. Imagina deleitar a tus invitados con exquisitos platillos llenos de sabor y postres irresistibles, todo preparado con ingredientes frescos y de la más alta calidad. Haz de tu próximo evento una experiencia gastronómica extraordinaria. Escribe al WhatsApp 59 23 91 98 para obtener más información. Regresamos en Tangente y gracias a todos los que nos sintonizan, ya sea desde YouTube o como un audio en Spotify o distintas plataformas. Los invito a que puedan compartir este espacio con más personas que están interesadas en apoyar este tipo de espacios de opinión y de información. Así que veamos un poco la profundidad de este tema. Han pasado ya 14 años desde que se aprobó esta ley de alianzas público-privadas en Guatemala y a día de hoy no se ha ejecutado un solo proyecto con esta ley. Viceministro Suriano, ¿qué les hace pensar que las alianzas público-privadas son la solución para los problemas del aeropuerto de La Aurora? Sí. Es una magnífica pregunta, no me la esperaba por esa vía, pero está muy buena pregunta. Bueno, hay principios económicos básicos y de principios de gobierno, de la gestión pública, y es que voy a empezar con el principio más básico, ¿verdad? Los recursos son limitados, nunca los recursos son ilimitados, ¿verdad? Y en el gobierno son limitados, definidos, porque al final tampoco nos gusta pagar muchos impuestos, los latinoamericanos en particular. Entonces, el gobierno no puede dedicarse a hacer todo. Pero y aquí viene el segundo principio, y es el gobierno sí debe de focalizarse en aquellos destinos donde el sector privado no lo va a hacer. Ahora, ¿qué significa que lo haga el sector privado? ¿O cómo? Y creo que allí, lo hablábamos con Quique antes, afuera, y es la oportunidad que abrió, la interpretación que dieron de lo que dijo el señor presidente, es a educarnos como ciudadanos de qué es una alianza público-privada. Porque en nuestra idea en Guatemala, cuando hablamos de alianza público-privada, pensamos en la ley específica, pensamos en la agencia como tal, pero no.
Una alianza público-privada es un acuerdo entre la parte pública y la parte privada para hacer algo. Por ejemplo, el Banrural, ¿qué es? Ya, pero perdón, sobre ese punto, viceministro, usted me está diciendo que durante este evento que se realizó, este primer Congreso de Infraestructura de Aeropuertos, Eje del Desarrollo Inclusivo, el presidente Bernardo Arévalo no se refería a la ley de alianzas público-privadas, sino que se refería al término en un concepto amplio. Correcto. Él dijo, vamos a lanzar la alianza público-privada para la recuperación del aeropuerto. ¿Qué es lo que él dijo en campaña? O sea, no es nuevo, ¿verdad? Y es realmente el plan de trabajo que tenemos, que voy a decirlo muy rápidamente, que son 3 momentos paralelos. La primera es trabajar con las normas, los recursos que tenemos, que es lo que hemos visto que venimos recuperando el aeropuerto. Bueno, Quique lo hizo en el 2016, así que no me estoy inventando el agua azucarada. Quique lo trabajó en 2016, por 3 años, para Quique. La segunda parte ya lo había empezado también, y es el esfuerzo, creo yo, y cada vez más necesario, que es la separación de la parte normativa de la parte operativa. Igual, ese esfuerzo va. Regresamos en un momento a eso, porque yo creo que muchos de los guatemaltecos no van a entender esta que parte. Es muy técnica, perfecto. Pero importante de entender. No, yo creo, sí, miren, hay pocas instituciones en Guatemala que tienen ese rol así. Uno es la SAT. La SAT lo tiene integrado. El rol de los intendentes en la SAT es distinto al rol de los gerentes. Los intendentes norman y los gerentes operan. El tema aeronáutico es igual. Es un tema muy sencillo. Imagínense que yo digo mis normas para mí mismo, ¿verdad? Técnicamente se llama conflicto de intereses. ¿Qué es en la práctica? Yo podía normarme mal. El tema es que en temas aeronáuticos es un tema muy delicado hablar. Y el tercer tema, terminando, es la parte de cómo se deben de administrar los aeropuertos. No el aeropuerto La Aurora, los aeropuertos. Porque las propiedades de los terrenos de las pistas es distinta. Y bueno, aquí que se la sabe mucho más que yo, porque estuvo más tiempo, llevo 4 meses. Entonces, ese modelo hay que definirlo. Lo que sí es cierto es que en el mundo más del 90% son público-privados, ¿verdad? Y es un modelo que en las restricciones que tenemos los gobiernos, vamos a hablar del Estado de Guatemala, pues normalmente son muy restrictivos. Y el tema aeronáutico no es como que uno pueda esperar 6 meses para recuperar un tema, o sea, son temas que urgen. Y lo otro es que como temas muy específicos, no es como que uno vaya a la tienda y comprar los software para el tema de dirigir el tráfico aéreo. Entonces, son temas que tienen que ir planificados. Y en ese sentido, el sector privado tiene más habilidades. Claro, ahora tengo que decirlo, tiene que ser de forma transparente. Si no es de forma transparente, si no es donde gana realmente el Estado y gana el sector privado, porque si no gana no va a invertir, ¿verdad? Realmente no va a ser una buena alianza público-privada. ¿Cuánto ganaría el Estado y cuánto ganaría el sector privado? Porque, por ejemplo, hay una propuesta a nadie que circula en la cual se habla de un 3%, aunque ya entendemos en este contexto y hoy, no sé, 24 horas después, que el presidente Bernardo Arévalo no se refería a eso. Pero, Quique, ¿tú cómo lo ves? Porque para los guatemaltecos que reciben esta información, primero se entiende alianza público-privada y luego hoy entendemos una cosa distinta. Mira, yo creo que hay 2 cosas básicas, las explicaba ahorita muy bien Fernando, y es que la primera es que cuando el presidente, yo cuando lo escuché en el programa, ahí en Por favor no se enoje, y después en la columna que yo escribí, dije, mi impresión es que el presidente no está hablando de una APP tipo la ley de infraestructura para el desarrollo económico, que el nombre es bien raro, pero la de a nadie. Yo dije, no está hablando de eso, él está hablando de cualquiera. ¿Por qué? Porque en campaña yo recuerdo muy bien cuando él mencionó muchas veces que la que más le gustaba a él, también es la que más me gusta a mí, son sociedades de capital mixto, que es Banrural. El caso que dijo Fernando es Banrural. Banrural es una empresa, era Bandes, era el Banco de Desarrollo Agrícola, era una empresa del Estado. El Estado la corporativiza, o sea, la vuelve una sociedad anónima, se queda para sí por medio de una ley con el 30% de las acciones y el otro 70% lo dirige a cooperativas, a MIPYMES, a un grupo de desarrollo económico que no estaba siendo atendido por la banca comercial. Ese fue el concepto este. Entonces, puedes usar mecanismos así. Mi impresión primera fue, él no está hablando de la ley de a nadie, está hablando de una alianza o un tipo de asociación que estaría por definirse. Lo que a mí no me gustó políticamente en el momento es, y lo dije también en el artículo, es el lugar, el momento y con quienes lo hizo, porque iba a generar un montón de ruido, como lo generó, que era innecesario. Hoy, en la conferencia de prensa, aclara mucho los términos. De hecho, en ese mismo evento, Fernando hizo una presentación anterior a la del presidente y explicó las 3 fases y explicó el plazo, que era de 5 años. Lo dijo en ese mismo evento. ¿Qué nos pasa?
casi no había ningún otro medio allí adentro. Restringieron a que básicamente República GT era la que podía compartir la información. Algo que de hecho ya han denunciado varios periodistas en redes sociales, Marvin Encido, uno de ellos, de cómo no se les permitió ingresar y tampoco se les permitió hacer preguntas al presidente. Entonces, claro, eso limita significativamente la comunicación y la cobertura que se puede dar a un evento. Y hay algo más que no he escuchado a nadie más decir, pero yo sí lo voy a decir, y es: no puedo creer que en ese escenario no haya una sola mujer y en el evento tampoco. O por lo menos esas fueron las fotografías que yo vi. Así que yo sé que ustedes no fueron los organizadores, señor viceministro, pero ahí le dejo un comentario. A ver, hablemos del periodo de tiempo, porque entonces aquí ya no estamos hablando de sacar una licitación o de pasar por Congreso. El proceso es lo importante acá, ¿verdad? Hoy en una radio me preguntaban en la mañana, mire, ¿y cómo vamos? ¿Va? Sale en un año, ¿verdad? O sea, y voy a tomar palabras suyas aquí que somos demasiado cortoplacistas, ¿verdad? Lo dice un poquito más amplio, pero siempre queremos que hoy sea la solución. El tema de solo la estructuración del contrato, son contratos bien definidos, que dejan muy claro los diferentes abordajes técnicos, qué pasa si hay diferentes escenarios. No es un año, ¿verdad? Llevará su tiempo. Decir un año, decir 2 años, decir 5 años. Yo creo que el mismo contexto político puede ir generando mejores condiciones para acortar los tiempos, ¿verdad? Bueno, mejores porque peores, la verdad, no creo que pudieran ser. Bueno, sí pueden ser. O sea, 81 votos hoy en día que aprobaran algo así. Y yo entiendo, pues, que, ¿verdad?, la parte política es otra cosa, pero lo veo muy difícil. Por favor. Pero te lo enredo con una cosa más. Y voy a irme a otro tema que también lo tiene que ver Fernando, pero no es el tema de hoy, es APMT. O sea, APMT no participó de la corrupción con la cual se entregó esa simulación de contrato que es el usufructo. Pero eran los beneficiarios del contrato. Esa nulidad tomó 8 años. ¿Y por qué digo esto? Porque en el aeropuerto hoy tenés el contrato del parqueo, que también está en lesividad de hace como 5 años. Tenés contratos de publicidad de una empresa que muy astutamente y de acuerdo con el aeropuerto en esa época, el contrato dice que el término es por 10 años, a partir de que coloquen el último MUPI. Cosa que nunca en la vida lo van a hacer. Se vuelve un contrato eterno. Tienes quienes tienen locales comerciales ahí que pagan menos que lo que pagan el AMATE. Tienes establecimientos adentro que tienen unos beneficios impresionantes con contratos casi blindados. Pero en cuanto los empiezas a desarmar, van a amparo y te van a un proceso legal que te va a durar 8 o 10 años. Entonces, entendiendo eso, ¿sí puede ser peor? Sí. Porque la primera condición para que este proceso se pueda llevar a cabo es doble. Una, la institucionalidad que ya hablaba Fernando, que la DGAC siga siendo la DGAC, que es el ente rector, y que crees no una entidad autónoma, una sociedad anónima. Es mi gusto, una sociedad anónima. Cuba tiene una sociedad anónima que es la operadora de aeropuertos. Cuba. Guatemala es la misma. El aeropuerto de Tocumen. Ese es un buen ejemplo. ¿Sí? El aeropuerto de Tocumen es una sociedad anónima, pero es 100% dueña del Estado. Y funciona muy bien el aeropuerto de Tocumen. Entonces, el dilema es separarlos. ¿Por qué digo yo que sea una SA? Si logras que sea una SA, ¿y por qué yo pongo la clave de que en esa SA tenga el 50.1% del privado? Porque ya no le aplica la ley de contrataciones del Estado, que es la clave para que se pueda operar comercialmente una institución de este tipo que requiere decisiones inmediatas. Entonces, esas dos cosas, que son las más importantes para seguir los demás pasos que dice Fernando, te pueden tomar de 5 a 8 o 10 años, más lo jurídico, para borrarte todos los contratos lesivos que están ahí. Por eso es que yo siempre he estado repitiendo y repito, y ese es un tema de Estado, ¿verdad? La gente dice, es que el presidente Fernando Arévalo, es que, bueno, lo hemos visto con los últimos gobiernos, es que el gobierno, es que son temas de Estado. O los abordamos como Estado, o nos vamos a estar en 20 años discutiendo los mismos, un poquito mayores nosotros acá, pero discutiendo los mismos temas. Pero sí se puede. Es más, se debe hacer, ¿verdad? Se debe hacer el abordaje estratégico de la Dirección General de la Náutica, incluyendo una forma de administración eficiente que lo tienen el resto del mundo, ¿verdad? Pero nosotros no lo tenemos. Entonces, vemos la salida, que es el servicio mal que tenemos, pero realmente construir cómo cambiamos esa calidad de servicio pasa por la institucionalidad y la forma de administrar el aeropuerto. Y lo que sí tenemos que hacer ahora es ir a la pausa en tangente. Ahora regresamos. Transdoc es la feria del empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc.
Al contratar el servicio, tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en el periodo que usted contrate. Transdoc tiene candidatos en toda Guatemala y perfiles que pueden cubrir desde puestos operativos hasta gerencias. Cualquier duda puede escribir a contáctenos@transdoc.com o visitar transdoc.com. Regresamos en Tangente, gracias por su sintonía. Y bueno, de cara al usuario, cuando llega al aeropuerto y se estaciona o llega a transporte público a este lugar, es como una misma institución, ¿verdad? Se percibe así. Y la realidad es que yo contaría casi 10 instituciones de gobierno que tienen participación activa en este lugar, que tienen oficinas, viceministro. ¿Cómo es eso? No, justamente. Y de gobierno y privadas. Ahí conviven perfectamente las aerolíneas privadas. Pero del sector público está el MAGA, está SAT, está Migración, ¿verdad? Gobernación. Gobernación con 2 diferentes viceministerios. Ahí ya tenemos los retos que normalmente tenemos en el gobierno de coordinación. Pero son los temas que hemos venido superando, sentándonos sobre la mesa, teniendo chat de WhatsApp, ¿verdad? Para coordinarnos en vez de llamar una cadena, todos estamos enterados. Y eso ha venido eficientizándose significativamente con decisiones básicas, vamos a decir, realmente. Como por ejemplo el de la SAT, que ellos hace 2 años tenían listo una estrategia de servicio mucho mejor, óptima, pero no se les permitía hacer. Lo que primero que hicimos es adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el principio es, claro, seguridad, control desde el punto de vista de los intereses tributarios, pero facilidad para el usuario, para el viajero. Tiene que ser fácil y se puede. Y así que esas voluntades, y tengo que decirlo así, desde el lineamiento del señor presidente a todas las unidades está, y eso realmente ha hecho muy fácil la gestión de coordinación. Ahora, viceministro, yo todavía siento que todo está como muy etéreo, muy en el aire, porque, por ejemplo, si vamos a los temas concretos, ¿verdad? Los problemas que tiene el usuario, los problemas que tiene la pista, ¿qué de esto es lo que va a resolver una APP? Bueno, es genial pregunta. Eso depende de cómo se estructura el proyecto. Normalmente hay prácticas, digamos, que se dice que las pistas no se ingresan dentro de la estructuración del proyecto. Pero hay unas que sí. Entonces, en el proceso de estructuración, en el caso de Guatemala, tenemos que ver qué queremos como país. O sea, esto no está definido es todavía. Es que no está definido. Eso es parte del proceso. Y Fernando, tal vez ahí poner el ejemplo de que, porque muchos están argumentando del proyecto que está colgado en la página de Anadie. Claro, sí. Y el proyecto que está colgado en la página de Anadie se hizo entre 2016 y 2018. Y ese proyecto sí tiene ya esos detalles porque fue un proyecto que se estudió en ese momento. Pero no, es buenísimo. Y aclarando, recuerden que yo estaba en Pronacon en esa época, ¿verdad? Y ¿por qué se planteó en esa época? ¿Verdad? Porque se esperaba que entre el 2018 y 2020 terminaban muchos de los contratos. Entonces, un poco lo que explicaba aquí, que es, en ese contexto, uno puede estructurar un proyecto y hacerlo rentable para las partes. Porque si no es rentable, el privado no va a entrar. O sea, cualquier privado, al menos que lo quiera para otra cosa, pues, pero si es un privado serio, transparente, requerirá que haya ganancia. Es bueno que la población que sepamos, que conocemos del modelo, es que los proyectos de alianza público-privadas, las que más fáciles son de hacer, son las que empiezan de cero. Cuando ya están avanzados proyectos como este, ya hay complicaciones de contratos. Y tener ordenado el tema de contratos es fundamental para poder dar al privado. Y hay una cosa más, Marjorie, y es la propiedad de la tierra. El caso, porque ese estudio también se incluyó otros aeropuertos y aeródromos, no solo la AILA. Pero, por ejemplo, el aeropuerto de Reu, que ha hablado mucho el IRTA y quieren hacer su aeropuerto. Ese aeropuerto es de la Fuerza Aérea, es del Ejército. Donde está el aeropuerto internacional de Aurora es también, de alguna forma, pero es propiedad. Hay dos fincas. Ese es mi punto. O sea, hay 2 propiedades. Entonces, la discusión es, uno de los temas que estaba en el proyecto original de AILA es que tenías que separar la pista de taxeo de la pista viva o activa. Para hacer eso, tenés que sacar a 2 grupos. A los de aeronáutica civil, o sea, aviación civil, que son el Aeroclub y el Círculo Aéreo, y tiene que sacar a la Fuerza Aérea, porque si no, no da el ancho. O, por lo menos, hacerlos un poquito más payasito, dirían algunos amigos. Entonces, eso es un dilema, ¿cómo lo resuelves? Pero además, ¿quién es dueño de la tierra? La que está hablando de la Fuerza Aérea es la Fuerza Aérea. Lo que está de este lado técnicamente es del Ministerio de Comunicaciones. ¿O de quién era? De la asociación, ¿no? Sí. Pero ahí tienes el primer tema. ¿Qué vas a concesionar si no sos dueño de la tierra?
Es el primer dilema. Segundo, los contratos. Hay contratos físicos de locales comerciales o de parqueos, que los decía antes, pero hay contratos donde generan casi un monopolio o una exclusividad para atender a aerolíneas. Hay empresas de servicios, Mario Juárez es uno de ellos, que se ha dedicado a coaccionar a cualquiera que quiera entrar y casi solo él le puede dar servicio a las aerolíneas. Él le da servicio de limpieza del avión, de proveer la electricidad para el aire acondicionado y todo eso técnicamente lo hace la manga del aeropuerto. La manga que está en el aeropuerto se conecta, le puede dar aire acondicionado, le puede dar electricidad. Así fueron diseñadas, pero se encargaron de que no funcionaran para que un tercero pudiera dar servicios dentro del aeropuerto. Todo eso, si tú se lo quieres dar a un tercero, a un privado, para que lo administre, se tienes que dar con esa limpia. No puedes entregarle algo que tiene toda esa basura adentro. Y yo entiendo lo que usted nos plantea, o sea, que hay un gran problema legal que ustedes también están heredando. ¿Tienen alguna perspectiva general de, o sea, tienen que llevar los contratos hasta que ganen nulidades? Sí. ¿Hay algunos que vencen pronto? Sí, ¿Cuál es el camino a seguir, viceministro? Desafortunadamente hay muchos contratos que fueron renovados sin una visión estratégica de país. Da mucha tristeza. Creo yo, como guatemaltecos, son muy responsables cuando hacemos ese tipo de cosas. Pero también hay contratos, y lo voy a decir como lo pienso, viendo aquí que uno aprende a decir las cosas así. Y es, muchos contratos los usaban para extorsionarlos. No te firmo si no hay intercambio motivacional de lo que a ellos les gustaba. Y lo que estamos haciendo, y ahí son de los que me conocen, yo tengo claro, digamos, es una filosofía de derecha, pero de donde vengo definitivamente hay una filosofía social, porque no pueden convivir separadas, ¿verdad? Tienen que ir conjuntas, sobre todo en países como Guatemala, con una pobreza más de 50%, pues tenemos que tener un trabajo social. Y digo eso porque, ¿por qué le digo eso? Porque me duele mucho en este momento, la gente dice, me puede dar el contrato por certeza jurídica de más años, ¿verdad? Y estamos, ya se está trabajando la estrategia, bueno, ya se empezó, donde la directora, paréntesis, ¿verdad? La directora es mujer, presidenta de la CLAC, primera directora mujer, primera presidenta de la CLAC de la mujer. Así que sí hay mujeres participando y creo que hay que empoderarlas más. Pero no estaban en el podio del evento. No estaba, yo decía el evento y todas las fotografías. Regreso y estamos ya bajo la lógica de dar 2 años de contrato. Yo sé que para un privado dice poca seguridad, pero es ese proceso de empezar a ordenar los contratos para que entonces en el momento que ya se esté en la toma de decisiones de la estructuración, ¿verdad? Que vamos a llegar, porque ya empezamos, ¿verdad? Pueda realmente uno, voy a redundar, pero estructurar realmente con los contratos de una forma adecuada. Ya. Y ahí tienes un tema que José Luis Moreira, las muchedumbres en Twitter, para quienes nos siguen en Twitter, argumenta otro tema adicional, que es el value of money o el value per money, que es el valor del dinero, que es un término que se usa para entender si tenemos rentabilidad o no para el privado, si es adecuada o no. Pero ahí donde tenemos que poder entender, la gente que va a buscar retorno, lo que quiere es no solo certeza, sino que tienen que entender que hay flujos suficientes de personas, de tráfico, de esto y lo otro, y que tiene certeza de poder cobrar tarifas. Se vuelve importante entender si lo que se va a concesionar o dar en una sociedad de capital mixto o cualquier modalidad que se escoja, qué es lo que se va a entregar. Si vemos el recinto completo, que incluye donde está el círculo aéreo, que es del otro lado del aeropuerto, que incluye la Fuerza Aérea, el aeropuerto viejo, y hoy si incluye donde está el aeroclub actualmente, todas estas personas, uno se sorprende que ves en redes sociales, se vende hangar. No pueden vender un hangar, el hangar es propiedad del Estado. Lo que hacen es vender el derecho de llave del hangar. Pero en esos hangares pagan $1.50, $2 de renta, pagan más en el Amate o pagan más en el mercado central por piso de plaza que lo que se paga por esos espacios. Y después se quejan que no hay ingresos suficientes para el aeropuerto. Pero hay otra cosa que es importante, la tasa aeroportuaria. Menos del 27% de la tasa aeroportuaria se queda en el aeropuerto. El 60% se va a analfabetismo con alfa y al INGUAT. Pero el dinero que uno paga de tasa aeroportuaria, que sale en el boleto, menos del 27% le queda al aeropuerto. Esos que son $35, el monto que sea, no le queda al aeropuerto. Entonces son ingresos que tiene que poder a un concesionario, tenemos que transparentarle qué le va a quedar a ellos de esas tasas que se están cobrando. Hay que como un poco como partir ordenar la casa. Es decir, esta parte se va a concesionar, esta queda aquí. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Usted decía en una entrevista que el techo hace 18 años que no se arregla. Sí, desde que lo hicieron. Y con estas lluvias, pues es cuestión de tiempo para que otra vez en el aeropuerto haya ya hicimos arreglos. No va a ser tantas goteras, pero puede pasar. Además de que aquí no construyeron un aeropuerto, construyeron un invernadero.
que es un concepto que te hace que sea muy caliente. Tendrían que haber incorporado mecanismos bioclimáticos, o sea, natural, de ventilación. Pero si sacaron que era un aeropuerto verde aquí, que tú no Claro, viste cuando pusieron así las porque lo plantitas pintaron de verdes. verde. Sí, de plástico. De plástico. En fin, esa es otra Como las historia. que están aquí. Sí, ya me dijeron a mí también que hay que arreglarlas porque están destrabaditas. Miren, escuché hoy en José entrevista a José Luis, sí, Moreira. yo no tengo gusto de conocerlo, lo he seguido, he visto que tiene muy buenos análisis y hablaba de las tarifas justamente. Y ese es un tema que ya se inició también, se está pidiendo apoyo internacional para abordar técnicamente cómo se hace en vista a preparar las condiciones para en algún momento ya tener la parte para la estructuración del APP. De la APP, y repito, porque creo que tenemos que entender amplio ese concepto, y tengo que decirlo claramente, miren, ha sido un tema huevo-gallina, porque unos no quieren pagar una mejor tarifa porque el aeropuerto no les presta un buen servicio, pero no les presta un buen servicio porque no pagan una buena tarifa. Entonces, parte de lo que hemos explorado y es bonito realmente cuando ya saben que uno no llega ahí para robar, ¿verdad? Es que hemos dicho, miren, sí señores, hay que subir la tarifa, tienen 10, 12 años sin subir la tarifa, con tarifas realmente muy bajas. Y claro, eso implica que el aeropuerto también tiene que mejorar sus servicios de seguridad, etcétera, que es de cajón, le toca, ¿verdad? Hacerlo, pero definitivamente las tarifas es fundamental para estructurar el proyecto adecuado. Que sí se debe de cuidar, y lo voy a decir claramente, y ha pasado en otros aeropuertos de la región, es que es una decisión política que en algún momento se va a tomar, ¿verdad? Pero que tampoco puede matar, te voy a decirlo de esa forma, la aviación privada. Lo que tenemos que tomar es una decisión estratégica de país, de dónde vienen a estar los aeropuertos, que pasa incluso con la interconexión vial, metro, etcétera, pero en principio si tenemos un aeropuerto dentro de Guatemala, que es una bendición, como lo veamos, ¿verdad? Tampoco esa estructuración del proyecto puede realmente castigar a esta aviación que está dentro, que toma una función política, geopolítica nuestra por temas de seguridad adecuada. Solo, viceministro, para ir teniendo como este panorama, porque le aseguro que la mayoría de las personas que nos escuchan no tienen conocimiento sobre toda la regulación que afecta en este caso y toda la visión. Y cuando uno escucha un mensaje del presidente diciendo una APP, hay mucho campo para la mala interpretación. Entonces, lo primero que usted me dice, viceministro Suriano, es hay que ordenar la casa, ¿sí? Tenemos que limpiar los contratos, tenemos que ordenar todo el tema interno. Usted me corrige, yo lo entiendo correcto. así. Lo segundo que me dice es estructura legal. No tenemos la estructura legal adecuada, falta crear personerías jurídicas. ¿Es correcto? Y después de eso vendría una alianza público-privada, no en el sentido de la ley, sino en el sentido más amplio. ¿Es así? Es que en estricto rigor de la interpretación, hacer eso ya es preparar la alianza público-privada. Más no necesariamente bajo la ley de nadie. Sí, ¿no? Exacto, Sí. creo que Puede ser una sí. concesión. Puede ser cualquier figura, pero si no supera, vulgarmente, ordenar la casa primero, nunca va a llegar la APP. ¿Y Es que usted, nunca va a llegar. ¿Y usted cree que esto, bueno, e independientemente En de este la gobierno o APP, en el otro. ¿usted cree que en 4 años es posible? Miren, todo es posible, ¿verdad? En verdad es posible. Ahora, puede tardarse 3 años perfectamente, como puede tardarse 20 años o más. Voy a meter una cuña más y ganar la planilla 8. Yo pensé que iba a... Eso va en el corte comercial. Yo pensé que iba a decir algo de que vamos a ir al mundial. No, ese sería maldición. No, es que dije eso porque pasa por la parte legal, Fernando. O sea, Sí. hay cosas que van más allá de la capacidad de las unidades ejecutoras de gobierno. Tiene que ver con el entorno jurídico, tiene que ver con las cortes, tiene que ver con el sistema, con la CC, porque si no, vuelves a tener un amparo, vuelves a tener una casación que te revierte mucho lo que está planteando Fernando y no se vuelven 4 años, se vuelven 8. Tienen que ser un compromiso país. O sea, y parte de lo que planteamos en la estrategia, que yo entiendo que a veces somos un poco fanáticos de nuestros modelos de gestión, pero es sentarnos en la mesa a hablar. Y me preguntan normalmente, y mira, es que atacaron aquí, que atacó a no sé quién, y digo, y lo hemos visto, digo, sí, pero es un tema entre ellos. Aquí tenemos un objetivo en común y es el aeropuerto.
tenemos que tener objetivos en comunes independientemente de filosofía económica, de historias familiares, de que se pellizcaron cuando eran niños y estaban en el colegio. Realmente tenemos que tener ciertos proyectos de país para empezar a demostrar que sí podemos hacerlo y dejar de echarnos la culpa entre unos y otros. Y parte de lo que creo yo y he visto en estos 4 meses ya en este recorrido es que el aeropuerto sí genera pasiones y sí tiene la capacidad de unirnos en un proyecto. Por eso creo yo, es posible. No voy a dar un periodo de tiempo, pero yo creo que en tiempos prudenciales, 3, 4 años, sí es posible. Interesante, ya veremos qué pasa cuando llega al Congreso, en cuál de las legislaturas. Y aquí vamos a poner en aprietos no al viceministro, sino a Quique. Y es que también hay un tinte ideológico de anunciar este tipo de alianzas, ¿verdad? Esto es inevitable. Yo, por ejemplo, rescataba un tuit de un diputado. Es un tuit antiguo, es del 2021, de Raúl Barrera, pero él decía, ceder infraestructura pública para la explotación privada es materialmente una privatización. En sentido estricto, una concesión habría sido ceder terrenos estatales para la construcción de un tramo completamente nuevo, alterno y paralelo, que no nos den atol con el dedo. Esto lo firma el actual diputado Raúl Barrera. Aclaro que es un tuit antiguo, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo para decir, hay connotaciones ideológicas al proponer este tipo de alianzas. Las hay y creo que también hay momentos políticos. Creo que cada uno de los diputados, porque no solo fue Raúl, hay varios del mismo Samuel Pérez, hay varios de la bancada de Semilla que han dicho cosas similares en su momento. El mismo Bernardo Arévalo escribió algún tuit en esa misma línea cuando iban a aprobar el año pasado la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. O sea, sí son posiciones. De hecho, Jonathan Mencos, como ministro de Finanzas, hoy dice, vamos a promover que sí se implemente la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, a pesar de que nosotros y el partido Semilla, dijo él, estuvimos en contra en su momento. Pero ahí es donde entra lo que dice Fernando. Ok, ideológicamente puedes tener una posición, pero hay un momento en que tienes que tomar decisiones con lo que hay. No con lo que quisieras que hubiera o con lo que sería tu ideal. Y lo que hay en este momento es que, si a mí me preguntas, el Estado debería invertir 175 o 200 millones de dólares en mejorar el aeropuerto, debiera invertir 2.000 millones de dólares en hacer una línea de metro en la ciudad de Guatemala, mi respuesta es no. Porque con esos 2.200 millones de dólares llevas agua potable a mucha gente, llevas infraestructura de saneamiento, llevas electricidad a 300.000 familias que no tienen electricidad. O sea, si me preguntas a mí cuál es la prioridad, tener un aeropuerto más chileno o tener un metro en la ciudad de Guatemala no es una prioridad en la que debiera estar invirtiendo el Estado. Si un privado, sea un ticket pequeño, como dice José Luis, o un ticket grande, lo quiere hacer y lo puede hacer con reglas claras, donde nos genere un beneficio y nos retenga un retorno sobre el activo que le entregamos, que echen punta. Solo quisiera decir un tema, porque luego nos escuchan y dicen, no es prioridad. Sí es prioridad para el Estado. Sí. Lo que debemos definir es cómo se financia. Si el gasto es prioridad. Si el gasto debe ser gasto de los impuestos de nosotros, públicos, o debe ser a través de un privado. Esa creo que es la definición, perdón. Importante aclaración. Sí. Ahora, hay algo aquí, yo me puedo imaginar, y como en Tangentes tenemos el gusto y el gozo de poder opinar, yo estoy segura de que ayer ya había personas salivando después de este anuncio, ¿verdad? Pensando de forma creativa, imaginándose qué tipo de alianzas iban a hacer. Ahora, si me queda la pregunta, y va a depender mucho de cómo se parte el pastel del aeropuerto, ¿qué empresas tienen la capacidad de brindar este tipo de servicios? Porque no creo que sean muchas, viceministro. O sea, se requiere una expertise. Se han formado. A ver, una cosa es la limpieza, pero otra cosa es... Yo localmente, te diría que localmente, porque primero habla de capital, porque estás hablando de capital. Y yo te puedo decir, mínimo 5 empresas guatemaltecas que tendrían 200 millones de dólares muertos de la risa para invertir en el aeropuerto. Que no tengan la expertise, eso lo contratás. O sea, contratás a un operador de aeropuertos de Singapur, de donde querrás. Ese no es el dilema. El dilema es que cuando se saque esto a una oferta, puedan participar y se busca que participen operadores internacionales. Lo que sí puede pasar es que el ticket es demasiado pequeño para que le llame la atención a algunos. Pero yo no tengo ningún problema que el inversionista principal sea un inversionista local. Y te dije 5 que se me ocurrieron así, no te voy a decir los nombres para que no generar suspicacias, pero hay por lo menos 5 que tienen 200 millones de dólares que o los tienen o tienen una línea de financiamiento así que lo pueden invertir. Muerto la risa. Yo agregaría algunas cosas. Y es un reto de país. Y tiene que ser transparente. Sí. ¿Verdad? Porque si hay... Y esos van a ser diálogos que vamos a tener que tener con actores, ¿verdad? Si hay alguna perspicacia de que alguien nacional se está quedando con el bien porque hay historias creadas,
eso va a generar desconfianza y puede fracasar la alianza. Van a ser temas de forma que van a convertirse en fondo en cómo se estructura ese contrato, porque expertise en Guatemala no hay. Aeroportuario internacional no hay. Voy a referir a una empresa, ¿puedo poner el nombre? Sí, Houston Airport System. Es una empresa, entiendo, municipal, o sea, es pública, ¿verdad? Que se encarga de la administración del aeropuerto de Houston, ¿verdad? Y que ahora ya tiene más aeropuertos, entiendo que tienen intervención en Panamá, sí. Ecuador. O sea, de hecho, el aeropuerto de Miami-Dade también es municipal. O sea, y son es muy bueno, ¿eh? Pero el punto es, se opera y funciona. Se tarda mucho para tenerlo a uno. Pero espérame, ahí va a hacer una aclaración a todo el mundo, porque para que no caiga, ¿a qué le va a caer de rebote por antes? Aún así, y Houston Airport Systems agarrar el aeropuerto, tus colas en migración y tus colas en la SED van a persistir, porque no dependen del operador del aeropuerto, dependen de los sindicatos de esas dos instituciones, en qué horario se le da la chingada gana atender a la gente por turnos que tienen ya montados. Entonces, hay cosas que tenemos que entender que van más allá de la operación del aeropuerto en sí. Tienen que ver con estructuras estatales que operan dentro de las instituciones que no se ciñen por las normas de alta calidad que uno quisiera, se ciñen por las normas que el sindicato específico haya puesto. Y yo agregaría una, y es el tipo de diseño de la infraestructura física donde está migración. ¿Cómo son los espacios donde están las migraciones? Amplios, largos, con colas largas, porque es normal que en aeropuertos se den ese tipo de colas. Pero en Guatemala, como es pequeñito, con 8, tuvimos el máximo que hemos tenido, 8 vuelos en el momento. Iba para atrás, pero no es que la cola fue. Ese día nos tardamos 35 minutos en evacuar. 8 vuelos, ¿verdad? 35 minutos. También hay colas en aerolíneas. Y las aerolíneas son privadas. Sí, entonces no es un tema de solo migración. Pero físicamente la gente dice, hay una gran cola. Pero pasó en 35 minutos. Quique venía un día, pues, tomemos tiempo, ¿va? 16 minutos. Había cola, entiendo, Quique. Sí. Es bueno. Pero el espacio físico da la percepción de que hay una gran cola. Y más si no hay aire acondicionado. Sí, ese tema de aire acondicionado. Ese es otro gran tema. Bueno, no, sí, es importante y lo digo acá. Ya subimos las prebases, ya tuvimos comentarios. La otra semana se suben las bases de licitación. Es como se deben de hacer las cosas, es lo que dice la ley. Se invita a que participen las empresas serias, las empresas transparentes, ¿verdad? Para que realmente la competencia se dé fuerte ahí y que pues el mejor gane con mejor servicio y menor precio, ¿verdad? Así que es parte de ordenar la casa, de hacer las cosas correctas y pues poner las acciones donde la boca pone palabras. Ya lo escucharon, hay una licitación abierta, así que nunca se sabe quién nos está escuchando, pero por ahí lo dejamos. Ahora, ¿cómo van con las gradas, viceministro? Porque ese es otro gran tema. ¿Por qué haces esas preguntas duras? Tenemos un nivel de desconfianza y voy a decir un corolario para entrar a ese tema. Y es, yo pensaba que mi generación, que ya habíamos salido como un poquito fuera de la guerra. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 33. Las generaciones de ustedes tienen más posibilidades que las mías y las de más arriba. Porque todos los que vivieron la guerra tienen muchos miedos y muchos conflictos de la guerra, ¿verdad? Que pocas veces se habla de eso. Y nos genera mucha desconfianza. Entonces, cuando nosotros entramos, todo lo que se decía, había mucha desconfianza. Entonces, y la verdad es que no habían procesos de nada. No había ningún proceso, expedientes mal elaborados, no estaban los documentos. Entonces, bajo esos contextos, realmente era difícil poder abordar seriamente un tema tan complejo como es. Va pasando el tiempo, se va ordenando toda la información, se va viendo las diferentes posibilidades y a esa cuenta, el día de ayer empieza el proceso de lo que lo dice el contrato. Aquí no estamos haciendo nada fuerte de la ley y pidiendo ahí algo por abajo de la mesa, sino que aplicando la ley de la conciliación, que es lo que manda el contrato, ¿verdad? Se hace el procedimiento adecuadamente y empezó la negociación, porque así se llama, ¿no? Una negociación, hacer la conciliación, que no necesariamente tiene que llegar así o no, así, puede ser no, sobre los requerimientos, sobre todo en este caso el agraviado, que es el sector público, nosotros como aeronáutica, qué características queremos para poder retomar, digamos, el proceso. Hay 3 condiciones mínimas que se están poniendo sobre la mesa. Uno es que retire todo
esos temas que ingresaron ahí que no casaban. Sí, por ahí tenemos unas y hago una aclaración, no es grada, son gradas y elevadores, porque el proyecto es uno, no se segmenta, son gradas y elevadores. Mire, yo, o sea, ya en serio, cuando usted me dice por qué me pregunta eso, me río, pero ya en serio, porque para cualquier persona que está en un carruaje, en una silla de ruedas o personas con movilidad limitada, de verdad es un gran tema, ¿verdad? Sí, bueno, hoy ya con el trabajo que se hizo se resuelve un poco, ¿verdad? Pero definitivamente a nivel de servicios, se imagina el aeropuerto sin elevadores, más gradas, porque para el de silla de ruedas no son las gradas, son los elevadores. Realmente una responsabilidad muy grande. La forma en que se abordó, mínimo uno deja un elevador activo, ¿verdad? Y después lo va sustituyendo para realmente nunca dejar de dar el servicio. Entonces, 3 temas. Uno va la limpieza, digamos, del área. Segundo, la inspección adecuada de los espacios, para que no casa, que fíjese que no, bien inspeccionado. Y 3, pues ya bajo un cronograma de trabajo, la reinstalación bajo las características adecuadas del servicio que se debe dar. Si eso se cumple, entonces esperemos tener gradas. Esa negociación se está dando. La Dirección General de la Náutica va a comunicar, como lo hemos estado haciendo, el acuerdo que se llegue, para que también la población se involucre y siempre va a salir alguien que decir que saber que va a haber, ¿verdad? Pero nuestro lineamiento es, tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que actuar en lo correcto, vivir en lo correcto, y en esa vía, pues esperamos que tengamos gradas adecuadas y elevadores en el corto plazo. ¿Corto plazo? 4 meses. 4 meses. 4 meses. 4 meses, estamos julio, agosto, sí, para octubre, ¿verdad? Debiese de haber. Parte del proceso de lo que se le estaba pidiendo es que empiece a operar algunos, digamos, elevadores, por ejemplo, que son tan importantes para los servicios. Es parte de los temas que están elaborando. ¿Cómo realmente se deben discutir los contratos? Bien técnicamente, porque hay gente experta, ¿verdad? Hay gente experta que además necesita trabajo. ¿Cuánto de trabajo se necesita en Guatemala? Y estamos buscando, pues, que se haga técnicamente, contratar a los supervisores que no contrataron. O sea, una cantidad de anomalías, todo eso está entre esta situación para que realmente se acompañe el proceso técnicamente como deben ser los contratos. El sector privado lo hacen, el sector público también, tienen que hacerse bien. Ya lo escucharon, aproximadamente en 4 meses este tema se espera esté resuelto. Vamos a la última pausa y ahora regresamos. Solo en San Miguel encuentras todo lo que necesitas para tu proyecto de carpintería y remodelación. Visítanos en nuestra tienda de la Zona 9, ubicada sobre la 6ª Avenida 12-27. Puedes contactarnos al PBX o por WhatsApp 2268-0808. Yo personalmente pienso que usted está en una posición muy compleja y tal vez solo quiero cerrar preguntándole, en el mejor de los escenarios, ¿cómo sueña usted que sea el aeropuerto La Aurora? Es una magnífica pregunta. Me la hice del momento que el presidente me dijo si me hacía cargo, ¿verdad? Yo imagino un aeropuerto totalmente moderno, que preste, no voy a decir específicos, que preste los servicios que como seres humanos necesitamos: agua, saneamiento, aire acondicionado, sillas adecuadas, las amenities normales, digamos, que uno espera, pero con una tecnología que sea fácil, ya lo hemos hecho, ¿verdad? De alto control, pero de mucha facilidad, con mucha tecnología, que le ahorre tiempo a los pasajeros, que no tengan que llegar en 3 horas antes, cuando pueden llegar media hora antes, porque la tecnología está prechecada directamente, que las pistas estén en óptimas condiciones, que estemos atendiendo 10 millones de turistas, que estemos atendiendo 5 millones de guatemaltecos, 15 millones, que se puede perfectamente. Eso implica ampliaciones, con gente, y esto para mí es muy importante, con el recurso humano dignificado. ¿Qué significa eso? Significa con infraestructura de calidad para las personas, para los trabajadores. Usted hablaba en algún momento de la condición en la que están los sanitarios que usan los trabajadores. Tremendo. Yo no he visto en otro lado de Guatemala algo a ese nivel. Realmente es despreciable al nivel de trato a los trabajadores. Entonces, y ese es uno de los temas, justamente. Esas son las condiciones de trabajo, las herramientas de trabajo, la infraestructura, es la palabra para los trabajadores, la educación, ¿verdad? No debemos de pensar que la gente entra y se queda ahí por siempre en un puesto, que puedan seguir creciendo en la parte educativa, la parte de salud. Cuando llegamos no había ni un solo médico. O sea, es
triste, digamos, ni en la parte del aeropuerto, ni en la parte... ¿Cuántas personas trabajan cada día en el aeropuerto? Esa pregunta sí no es complicada. Pique, ¿usted se lo sabe? Ahí aproximadamente, sí. O sea, ¿qué estamos hablando? No. 800, son 1027 en todo. 1027 en total de las DGAC. Son 50... Más o menos serás al mismo tiempo que en el aeropuerto, 120 personas. No más de 100, 120 personas. Bueno, debiesen ser un poco más. Ojo, sin tomar en cuenta el personal de líneas aéreas y el personal privado que está ahí. Otras instituciones y todo. Pero es un buen número y la próxima lo tenemos que tener. Y el cuarto tema, educación, salud y salarios. Tiene que tener unos salarios adecuados que hagan retener a las personas. Porque si tiene las condiciones adecuadas de trabajo, la cultura adecuada, los incentivos adecuados, vivimos aquí en China, en todos Estados Unidos, Europa, donde quiera, la gente va a buscar mejores oportunidades de empleo. Si no tiene los salarios adecuados, pues la gente va a mudar, es normal. Y necesitamos retener el talento. ¿Por qué? Porque las características de este recurso humano son muy especializadas. Es largo plazo, 2, 3, 5, 20 años, porque un piloto, un inspector necesita haber volado 20 años para tener las características, y perderlo es muy sencillo. Y hemos perdido un montón de capital ético y capaz porque no lo hemos podido retener. Yo agregaría un tema, porque estamos hablando de la institucionalidad, y aquí que creo que hemos discutido esos temas también, y es este aeropuerto que está soportado por una institucionalidad debe tener, si es administrado privadamente o público-privado, administrado privado porque es un bien público-privado, ¿verdad? Creo que puede ser más fácil, ¿verdad? Pero la parte fundamental sigue siendo la parte del Estado, la parte normativa, la parte regulatoria. Y esa parte regulatoria debe tener una característica que debe ser difícil de entrar al recurso humano. Tiene que estar bien filtrado y fácil de salir. Fácil de salir cuando uno se porta mal. O sea, difícil de entrar, difícil de salir si uno se porta bien y fácil de salir si uno se porta mal. Esa es la característica. ¿Cómo se nota que estamos con economistas hoy aquí, de verdad, aquí hablando de incentivos? Para cerrar, Quique, en un estudio del Banco Mundial hablaba sobre los principales retos de las alianzas público-privadas y decía, voy a citar, si los proyectos no son presentados y comunicados de manera efectiva, pueden causar muchas dificultades en su implementación. Esto derivado del desgaste social y político que puede representar un malestar para la población. ¿Se comunicó de forma efectiva esta idea de una alianza público-privada? Yo creo que el concepto original que se venía trabajando desde hace 8 años casi, estaba claro internamente. En el momento que asisten a este evento, creo que lo ideal era poder plantearse un modelo donde decir, miren, estamos trabajando en esto, vamos a concluirlo y vamos a generar algún tipo de alianza público-privada. Si me preguntas a mí, yo lo puse ayer en un tuit, pusieron los bueyes, pero la carreta delante de los bueyes. La explicación que dio hoy el presidente tenía que haber sido hace 3 días. Después ir al evento si quieren, compartir parte de la información ahí, pero creo que sucedió al revés. Si no se hubiera dado el problema de ayer, no se hubiera comunicado lo que se comunicó hoy. Y hoy creo que el presidente, especialmente hay un clip, y no fue en la exposición principal del presidente, en una pregunta que le hicieron, da una explicación de 2-3 minutos a lo sumo, extraordinaria. Si eso lo hubiera dicho hace 3 días, todavía estarían enojados los que ahora están contentos y estarían contentos los que ahora están enojados. Yo ya estaríamos hablando de otro tema. Pero que es verdad, y por eso yo, cuando me notaba, estamos metidos en un problema, le digo, ¿cuál es el problema? Nunca puede ser un problema discutir de un tema, dialogar de un tema, abordar un tema que es tanto nos hace falta como guatemaltecos. Entonces, lo que pudo haber sido vistos por unos como error, como bueno por otros, se convierte realmente en una construcción de conocimiento, una oportunidad para abordar un tema de país que vamos a tener que seguirlo discutiendo. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo aquí lo que puntualizo es que en comunicación política el orden de los factores sí altera el resultado. Así que gracias por sintonizarnos aquí en Tangente. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, al viceministro Soriano, a Quique Godoy. Y quiero hacer un mensaje muy importante para agradecerle acá a
Carlos Reyes, que ha estado con nosotros en los controles desde el inicio de Tangente y ahora pues el camino le lleva a otros lugares maravillosos. Carlos, te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo a este programa durante estos meses. Vas a hacer mucha falta aquí en los controles, así que Carlos, te deseamos todo lo mejor. Y gracias a ustedes que nos sintonizaron. Dejen sus comentarios aquí que yo los voy a leer todos. Que estén muy bien. Mi nombre es Marjorie Fonan. Privatizaron a Carlos. O lo hicieron público.